¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria, el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 10 de la mañana, donde les espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En este contexto, la campaña nacional contra la desaparición forzada en México y a casi 3 años de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, es necesario hacer las siguientes precisiones respecto a uno de los ejes más importantes de su sexenio, la erradicación de la impunidad. Como verán, estimados amigos, desde hace 11 años, las organizaciones agrupadas en la campaña nacional contra la desaparición forzada han documentado de enero del 2006 a mayo del 2021 194 personas defensoras de derechos humanos y 2 luchadores sociales, miembros de un grupo insurgente, víctimas de desaparición forzada. Si bien hasta mayo del 2021 hubo una disminución de la práctica de esta grave violación a derechos humanos cometida por agentes del Estado, se ha observado que en este año, en diversos estados de la República, la desaparición forzada, en algunos casos temporal, ocurrida por horas o días, sigue siendo un mecanismo utilizado para intentar frenar la protesta y el descontento social. Cierto es, queridos amigos, que el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un grave problema después de 12 años producto de lo que se llamó guerra contra el narcotráfico, la cual fue una guerra contra el pueblo. Sin embargo, para las organizaciones agrupadas en la campaña nacional contra la desaparición forzada, las políticas implementadas por la Cuarta Transformación en materia de desaparición forzada han sido insuficientes. Falta voluntad política para dimensionar la naturaleza de esta grave violación a los derechos humanos. Y en la mayoría de los casos no se ha avanzado en garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia. En el olvido quedó la propuesta de la campaña nacional de crear un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses para dar respuesta integral al grave problema de la identificación de cuerpos. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha garantizado el derecho a la verdad, que consiste en saber el paradero real de las víctimas de desaparición forzada, cuyos casos documentados se han topado con la impunidad que este gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas. La erradicación de la impunidad debe ser un eje fundamental en los hechos. Mientras no exista investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales en todos los casos de víctimas graves de violaciones a los derechos humanos, como son los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y prisión por motivos políticos, seguirá existiendo la impunidad. Así es, queridos amigos. La única manera con la cual este gobierno puede sentar precedentes reales de la no tolerancia a la impunidad y a la comisión de graves violaciones a derechos humanos en los 3 niveles de gobiernos es mediante la creación de comisiones de la verdad para las graves violaciones de derechos humanos y en específico, Comisión de la Verdad para las desapariciones forzadas, promesa de campaña del gobierno incumplida hasta la fecha. Es también creando la investigación y en su caso sanción a toda la cadena de mando que ha permitido hasta nuestros días las desapariciones forzadas en todo nuestro territorio nacional, que incluye la identificación, investigación y sanción a los funcionarios federales y estatales que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y también que ninguna instancia del gobierno, tanto local como federal, se niegue a ser investigada cuando las autoridades competentes así lo requieran. Solo de esta manera las familias de las víctimas, las organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos y el pueblo en general tendrá certeza de que se camina realmente en la erradicación de la impunidad en México. Por último, estimados amigos, es de vital importancia seguir luchando
porque el Estado mexicano garantice los derechos de verdad, memoria, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.